El tema de hoy son las rebeliones criollas. ¿Quiénes fueron la clase social que dirigió los movimientos sociales del siglo XVIII y siglo XIX para lograr la independencia del Perú? Pues vamos a encontrar a los criollos y mestizos provincianos. Recordemos que los criollos son los americanos de padres españoles. Ya ellos nacieron aquí, pero sus padres son españoles. Y los mestizos son pues la mezcla entre un español y un indígena. Estos criollos y mestizos provincianos ya se van a rebelar en la parte sur del Perú, no en la parte norte, en la parte sur. Ya ahí es donde se desarrolla estas rebeliones criollas, que también recibieron el apoyo de los curacas, de los caciques, con la ayuda pues de su pueblo para ir en contra de la corona española que buscaba pues su independencia. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la parte sur encontramos Tacna. Ahí se va a dar el primer grito de las rebeliones criollas, que va a ser dirigido por el limeño Francisco Antonio de Cela. Pero él se va a levantar en Tacna con algunos caciques y grupos de criollos, pero esta rebelión lamentablemente va a durar 5 días. ¿Por qué? Porque él durante esta rebelión va a caer enfermo. Ya va a tener va a quedar semiparalítico, con una hemiplegia. Y aún así, con esa enfermedad, va a ser capturado y pues llevado a prisión. Luego a él lo van a dirigir a Lima para ser pues ejecutado. Pero debido a la amistad que tenía con la clase élite en Lima, entonces él va a negociar, ¿no? Van a buscar pues la forma de que él pues no vaya a ser ajusticiado. Entonces lo van a exiliar en Panamá. Y ahí en Panamá se habla de que el mismo día que se proclama la independencia, él pudo dar su último suspiro. Es decir, estamos hablando que él fallece entre los días probablemente del 28 de julio de 1821. Quizás unos días después o unos días antes, pero sabiendo de que ya José de San Martín iba a proclamar la independencia del Perú. Vamos a encontrar también otro levantamiento, por ejemplo en la zona de Huánuco. Estamos hablando en parte de la sierra y selva central del Perú. Aquí, por ejemplo, se va a dar la rebelión por Juan José Crespo y Castillo, que era un hacendado comerciante que había nacido pues en esta zona de Huánuco. ¿Y qué había pasado con él, por ejemplo? Recordemos que los criollos les habían limitado la participación en cargos públicos. Además, también como ellos comenzaban a tener más poder en el comercio, también le limitaron, por ejemplo, la libertad de cultivos a los criollos. No solamente a los criollos, sino también a los indígenas. Entonces, ante esa situación, ¿qué va a hacer Juan José Crespo y Castillo? Se va a rebelar con un grupo de criollos, mestizos, además con un grupo de indígenas. A pesar de que él llega a capturar la ciudad de Huánuco, él va a ser nombrado como jefe político y militar. Sin embargo, esto duró poco porque él fue ajusticiado. Vamos a encontrar también otro segundo grito de Tacna. Vamos a encontrar acá a Enrique Pallardel. Enrique Pallardel también había sido anteriormente un prisionero por los realistas. Ya, ellos fueron oficiales patriotas, es decir, oficiales americanos, y que ellos hicieron su rebelión en Tacna y que luego se iba a dirigir hacia Arequipa, y en donde en Camiara, una zona de Arequipa, va a ser finalmente derrotado este hombre, Enrique Pallardel. También estamos hablando de la zona de Tacna, 1813. Finalmente vamos a ver una última rebelión criolla que se da con los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Hay que tomar en cuenta que aquí también estos hermanos Angulo también fueron comerciantes, fueron agricultores, ya. Entonces, estos criollos tú ya puedes entender entonces, analizando, que estos criollos se rebelaron porque les limitan la libertad de cultivos, la libertad de comercio. ¿Por qué? Porque no quieren que estos hombres tengan pues más poder. Ya estos criollos no tengan más poder, por eso los van a limitar. Y eso va a ocasionar a que el pueblo se rebele o que los criollos se rebelen. ¿Por qué? Por un resentimiento de que también les impida comercializar. Es casi similar pues como los indígenas, ¿no? Son tratados como indígenas finalmente. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en América, no son españoles. Entonces ellos se van a rebelar. Aparte también que ya se había dado la Revolución Francesa, el pueblo ya se estaba rebelando contra el virrey, pues Abascal estábamos hablando, ¿no?
Fernando de Abascal. Recuerda que Fernando de Abascal es considerado el fidelísimo. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar grupos de criollos que están a favor del virrey Abascal, son fieles a la corona española, como hay otros que dicen, no, basta ya de abusos, basta ya de autoridad. Entonces, estos criollos son los que se van a rebelar. Bien, otro de los que se van a rebelar, como te decía, eran los hermanos Angulo. Además, también Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua era un curaca, es más, él llega a ser, por ejemplo, a tener un cargo muy importante como coronel de infantería a favor de los españoles. Tú dirás, pero es un curaca, ¿no? O sea, representa al pueblo indígena. No, él representa tanto al pueblo indígena como al virrey. Y él, pues, digamos como que favoreció más a los virreyes, a la corona española. Por ejemplo, cuando Túpac Amaru II se rebela contra el corregidor Antonio de Arriaga. Es más, Mateo Pumacahua lo que hace es enviar un grupo de indígenas a favor de los españoles para capturar a Túpac Amaru II. Entonces, ante ese favor que hace Mateo Pumacahua, él llega a convertirse en el coronel de infantería. Ya, a ver, vamos a ver acá. Llega a convertirse en coronel de infantería. A ver. Llega a convertirse en coronel de infantería y lo que hace pues es que Mateo Pumacahua tenga un cargo importante, ¿no? Con el apoyo de los españoles, ¿no? O mejor dicho, favoreciendo a los españoles. Pero él ya al ver los abusos que habían realmente hacia su población indígena, él decide dar un paso al costado y ponerse en contra de los españoles. Ahora más bien su lucha va a ser a favor del pueblo indígena. Tanto así que él se rebela. Ya, él se revela en la zona de Arequipa, luego se va a dirigir a Puno, donde finalmente en Puno va a ser derrotado. Va a ser derrotado en la batalla de Humachiri. Así se llama esta batalla, en la batalla de Humachiri, en Puno va a ser derrotado. Quien también aquí apoya a Mateo Pumacahua y a los hermanos Angulo va a ser Mariano Melgar. Mariano Melgar también va a apoyar en Arequipa y en donde él finalmente va a ser fusilado. Recuerden que Mariano Melgar es un escritor, no es un poeta. Entonces, mira cómo se da estas rebeliones criollas, ¿no? Por la lucha por la independencia, por las injusticias. Realmente si los criollos nunca les hubieran quitado esos cargos públicos o nunca les habían dado, no les hubieran quitado esa libertad de comercio, probablemente se hubieran quedado callados, probablemente. Y nuestra lucha por la independencia hubiera sido todavía aún más larga. Pero así se dio, así es parte de la historia como se realizó y es así como los criollos van a ser los que van a liderar realmente la lucha por la independencia. Van a ser también los indígenas que van a luchar, pero quien va a dirigir son los criollos y mestizos, cansados pues de los abusos del rey de España y también pues del virrey del Perú. Muy bien, estudiantes, recuerda siempre lavarte bien las manos cada vez que toques objetos. No puedes confiarte